Bienvenidos a un nuevo video del canal Grinch Rider, donde amamos las motos y amamos el hágalo usted mismo o tenemos muchas ganas y poco presupuesto. Bueno, hoy vamos a seguir con una segunda parte de reparación de plásticos. Habíamos visto en el primer video, si no lo vieron, véanlo porque les va a servir para algunas cosas que yo ya en este video no las voy a explicar, que permite más o menos ir teniendo una idea de qué es lo que estamos hablando. Básicamente la lista de materiales y todo eso yo ahora lo voy a poner, pero hay algunas cosas que ya digamos están en el video anterior y por ahí se hace más gráfico verlo ahí. Bien, hoy vamos a reparar dos cosas distintas, de distinta naturaleza, de dos motos diferentes, muy diferentes, pero que van a ver que la técnica que usamos es la misma. Por un lado vamos a reparar la máscara de la Grinch, la moto verde, ustedes ya vieron que es la moto del canal. Y por otro lado vamos a reparar la Patagonian Eagle 250, en algunos países es Kiwi, creo que es la marca, que tiene roto el faro, que es de plástico en esta versión, no es la versión más vieja que es de metal, en este caso es de plástico y está partido. Y como sabemos que tanto la máscara de una moto carenada como el foco son plásticos que son muy críticos, hace mucho esfuerzo, hay que tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de carenado, ese plástico, la máscara, sostiene todo el frente de la moto, porque es el que está agarrado a la araña de metal que sostiene el carenado y a su vez engancha con las partes de abajo, los laterales y la parte inferior del carenado y sostiene la óptica también, o sea el faro. Por eso es muy crítico y además tiene unas trabas que permanentemente mantienen tenso todo el carenado para que no se mueva y no cruja. Bueno, el segundo caso es el faro de la Patagonian 250, que estaba partido y sabemos que es también una pieza crítica porque en ese caso tiene mucha vibración, es una moto que vibra mucho, está sostenido solamente por dos tornillos de abajo y justamente, si ustedes pueden ver la foto, ven que lo que estaba partido es la base del faro, que es justamente una de las partes más críticas. Y además le faltaba un pedazo de plástico, lo cual deja un agujero y eso es una de las cosas que hoy quiero mostrarles cómo se reparan también. Bien, antes que nada vamos a hacer la advertencia correspondiente. Hay que tener en cuenta que estos materiales al calentarlo emiten gases tóxicos que no solo pueden afectar al sistema respiratorio sino también a la visión, por eso se recomienda muy enfáticamente utilizar protección tanto respiratoria, una mascarilla, si es posible con filtro, y protección visual, es decir, gafas en lo posible cerradas, no gafas comunes, porque los gases si llegan a dar sobre los ojos van a generar dolor, irritación, así que por favor utilizar protección y trabajar en ambientes ventilados y en lo posible al exterior. Bien, una de las cosas que suelen hacerse cuando se rompen los plásticos es repararlos con cianocrilato. El cianocrilato es un pegamento y suele utilizarse para rellenar las ranuras que puedan llegar a quedar, cianocrilato combinado con bicarbonato. Es un pegamento muy rígido y funciona bien si el plástico no está expuesto a tensiones. Y es un adhesivo, es decir, no suelda las piezas. La diferencia entre el método que utilizamos nosotros y el método de pegarlo con cianocrilato es que uno es un pegamento y nosotros estamos soldando, es decir, estamos logrando que las partes se conviertan en una, lo cual le da una rigidez prácticamente igual, si no a veces mayor, que la pieza original. Para impresión 3D hay muchos tipos de plástico, PLA, nylon, ABS, PETG, etc. y con distintas características. Nosotros usamos ABS por dos razones. Primero porque es el plástico que normalmente se utiliza en los carenados, con lo cual es más fácil que se suelde, porque es el mismo tipo de plástico. Y segundo porque es un plástico que es resistente no solo a la intemperie, sino también a los rayos ultravioleta, cosa que no sucede con el PLA, por ejemplo, que es biodegradable, no resiste ninguna de las dos cosas, o con el PETG, que si bien tiene una buena resistencia mecánica a la intemperie, no resiste los rayos ultravioleta, se degrada. Y no es tan fácil de pintar como el ABS, por eso digamos no es accidental que el ABS se utilice en la industria automovilística y las motocicletas como parte de los plásticos externos. Bien, vamos a empezar con la reparación de la máscara de la Grinch, en primer lugar. En este caso, la máscara tenía dos rajaduras debajo del faro, lo que hacía que la pieza que quedaba entre medio se saliera. Yo le había pegado varias veces, de hecho tenía una cinta negra arriba para que no se viera, pero obviamente había que arreglarla definitivamente.
ahí se ve la partidura. Empezamos como siempre a tratar de unir las piezas con un pedazo de alambre. Yo usé alambre de acero, el que viene normalmente en los paquetes de pan. Calculo que podría haber usado cobre, pero es más fuerte. La idea fue, en principio, acomodar las piezas y colocar este pequeño alambre en forma de zigzag. Ahí se ve la forma, o sea, tiene una forma de ida y vuelta para que sostenga las partes. Lo que hicimos fue, con el soldador, calentar ese alambre para que se meta dentro del plástico, por debajo de la superficie, para que después podamos lijarlo y que no quede asomando cuando lo lijemos. El alambre lo que hace, como se ve ahí, es unir las dos partes del plástico para que no se muevan entre sí. Una vez que está colocado el alambre, con el soldador lo que hacemos es enterrar bien el alambre en el plástico, como habíamos dicho recién, para facilitar después la soldadura. Como se ven esos gases, ese humo que se emite es un humo muy tóxico, por eso habíamos avisado sobre el tema del uso de máscaras o trabajar a la intemperie, como es el caso en que yo estaba trabajando directamente en un área abierta. Una vez que logramos ya poner el alambre en su lugar, utilizando filamento de impresión 3D de ABS, lo que vamos haciendo es recubriendo toda la zona con el plástico, rellenando si quedara alguna ranura, y es más fácil alisar la superficie para que después nos resulte más sencillo lijarlo. Reparamos una pequeña rotura que había ahí en la parte inferior, aprovechamos y alisamos todo para que después se pueda lijar fácilmente. Si uno lo logra alisar suficientemente bien, no va a hacer falta utilizar masilla ni ningún tipo de relleno, porque el plástico mismo al lijarlo va a quedar perfectamente liso, sin poros ni nada. Y el hecho de no usar masilla va a contribuir obviamente a que el día de mañana no se salte la pintura ni la masilla. Bueno, ahí estamos sacando la cinta para dejar expuesto la rotura del otro lado, que también está, ven que estaba ahí abajo roto, no se veía. Y nuevamente hacemos lo mismo, acomodamos las piezas para que queden lo más presentable posible y utilizamos nuevamente un alambre de acero con esta forma que habíamos visto antes y lo incrustamos en el plástico para que contribuya a sostener ambas piezas en su lugar y que no se muevan. El uso de ese alambre le va a dar una mayor resistencia en la unión, lo cual va a permitir que soporte las tensiones en ese lugar con mucho menos problema y evitar así que se vuelva a partir. Igual que como hicimos con el lado anterior, una vez que tenemos el alambre ya metido en el plástico, bien incrustado, insisto, por debajo de la superficie para que después al lijarlo no quede asomando, tiene que quedar por debajo de la superficie. Una vez que logramos eso, lo que vamos a hacer es, utilizando filamento 3D nuevamente, rellenar todas las ranuras que pueden haber quedado y alisar la superficie lo más posible para que después nos resulte más fácil lijarlo. Siempre es conveniente calentar bien la parte de abajo para que el plástico se adhiera bien y al momento de lijarlo no quede, digamos, una separación entre lo que el plástico agregado y el plástico original. Tiene que quedar bien unido. Del lado de atrás hacemos lo mismo para rellenarlo. Si viéramos que la fuerza es demasiado, también se puede poner alambre del lado de atrás. En este caso no hizo falta porque ya con la parte del frente era suficiente. Por lo tanto, no hubo necesidad, digamos, de meter alambre del lado de atrás. Pero si fuera necesario, se puede agregar un pedazo de alambre atrás como para darle mayor resistencia. Lo único que nos queda es lijar. Empezamos con un grano grueso, después utilizamos un grano más fino y así hasta usar un grano bien fino para que quede la superficie lo más lisa posible.
Bien, una vez que está la superficie lista, lo que hacemos es pintarlo. Yo en este caso lo pinté con un aerosol de pintura mate. No es la pintura más correcta porque la máscara originalmente está pintada con semimate, pero la realidad es que como pienso pintarla de vuelta más adelante, simplemente fue una solución de paso como para dejarlo más o menos parejo. Una vez que está pintado, vamos a decir que la pieza está lista, con lo cual ya no hay más por hacer. Vamos a armar y ver cómo queda. La segunda parte, que vamos a tratar de hacerla breve porque es más de lo mismo, solamente algunas cosas que quiero por ahí remarcar más. Vamos a reparar el faro de la Patagonia. En este caso estaba partida la base. Esta moto tiene mucha vibración, por lo cual si no está bien pegado se va a volver a partir. Bien, empezamos por presentar las piezas y ya comenzamos con el soldador a unirlas y le vamos agregando algunos hilos de alambre como para reforzar la unión. Cuando hacemos esto nos encontramos con que nos falta un pequeño pedazo en la parte del cuerpo del faro. Ahí se puede ver. Ese pedazo no lo tenemos como para pegarlo. Si lo tuviéramos sería fácil porque lo agregamos con alambre y lo soldamos como hacemos siempre, pero acá no lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer, y es para ir más importante de esta parte del video, es reconstruir ese agujero. Para reconstruir ese agujero vamos a usar alambres como hacemos siempre. Si el agujero fuera más grande podríamos usar directamente malla de cobre o de aluminio o de acero. Y lo que se hace es se sueldan los bordes y después se lo deforma para que tome la forma que tiene que tener la pieza. Una vez que fijamos los alambres en el faro, quedan así del otro lado. Y ahora con la ayuda del filamento de 3D vamos a hacer pequeños puentecitos. Pegamos pedazos de filamento soldándolo en los extremos para que vayan, digamos, ocupando el lugar del pedazo faltante. Una vez que hicimos esto, desde el otro lado vamos a calentar el cobre y lo vamos a ir adhiriendo al filamento que ya habíamos colocado, a los pedazos de filamento que habíamos colocado. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de rellenar como vimos hasta ahora todo el espacio con el soldador. Ya cubierto el hueco, procedemos a reparar el resto de la rajadura que ya la teníamos por dentro soldada con los alambrecitos. Alisamos la superficie como siempre. Hacemos lo mismo del lado adentro, cubrimos los alambres y toda la rajadura con filamento y lo alisamos. Una vez que hicimos esto ya la lijamos como hicimos anteriormente. Una vez que está lijada ya solamente queda pintar, dejamos secar y finalmente armamos. Y ese es el resultado que nos queda del faro ya reparado, habiendo reconstruido el agujero que tenía en la parte inferior. Bueno, espero que les haya servido. Suscríbanse, comenten si les sirvió y nos vemos en el próximo video.